Muy buenos días, tardes o noches a todos los que están viendo este video de matemáticas en Mate con Pokéche 7. Hoy vamos a empezar con los números enteros, que es un eje para la prueba de matemáticas. Recordemos que en la PTU de matemáticas hay cuatro ejes importantes. El primero, ¿no es cierto? Son los números enteros, ¿no es cierto? El segundo eje, ¿no es cierto? Serían álgebra, ¿no es cierto? El tercer eje sería la geometría. Y el cuarto eje sería probabilidades. Y en el último, ¿no es cierto? También están las estadísticas, ¿no es cierto? Que es como un subconjunto. ¿Ya? Esos son los cuatro ejes que se darán en matemáticas. Hoy hoy vamos a ver una parte de los números enteros. Así que, o sea, probablemente sea un video bastante largo, así que eh, pienso dividirlo y hacer videos menores haciendo ejercicios sobre los números enteros. ¿Ya? Así que borramos esto así que borramos aquí y comencemos. Para los números enteros tener conocimientos previos. Cuatro, cuatro sobre todo, ¿no es cierto? Cuatro que son importantes para entender los números enteros, que serían principalmente los números naturales, que vienen siendo el uno, el 2, el 3, hasta el infinito positivo, ¿no es cierto? Ya, el segundo conocimiento que debemos saber es la recta numérica. Ya saben, una recta, aquí el cero, el uno, ¿no es cierto? El 2, ¿no es cierto? El menos uno, ¿no es cierto? El menos 2, ¿no es cierto? El tercer conocimiento que debemos tener en cuenta serían los decimales, como el 2,3, el 3,37, ¿no es cierto? Y el cuarto número serían las operaciones, ¿no es cierto? Como por ejemplo 2,3
más 3, eso sería 5,3, ¿no es cierto? Bueno, ya repasando los contenidos previos que debemos saber, vamos con lo que muchos les cuesta, que son saber qué números están en qué posición. Por ejemplo, hay un conjunto de números que son los naturales. El 2, el 3, el 4, ¿no es cierto? El 1362, ¿no es cierto? E infinitos, ¿no es cierto? Hay otro conjunto más grande que serían los números enteros, ¿no es cierto? A donde estarían el menos 2, menos 3, menos 4, menos 1362, ¿no es cierto? Que incluye a todos los naturales, ¿no es cierto? Bueno, en esto hay un conjunto mucho mayor que vienen siendo los números racionales, es decir, el 4 tercios, ¿no es cierto? El 3 cuartos, el 5 cuartos, ¿no es cierto? No, ¿no es cierto? Estos serían los racionales. Bueno, todo esto, estos tres conjuntos pertenecen a uno mucho más grande que viene siendo el conjunto de los números reales, que se denota con una R, ¿no es cierto? Y si es reales positivos, eso quiere decir que son eh, todos los números que están del 1 hacia la derecha de la recta numérica, ¿no es cierto? En cambio, si son negativos, pertenecen de la izquierda del menos uno, ¿no es cierto? El cero sería eh, el único número que no pertenece a ningún otro número, ¿no es cierto? No tiene signo y si multiplicamos cualquier número por cero, siempre va a dar cero, ¿no es cierto? Y aquí, eh, déjeme borrar aquí primero el conjunto de los reales, lo voy a denotar con una R para que sea más fácil. Eh, el conjunto de los reales, ¿no es cierto? Y hay otro conjunto que no que pertenece a los reales, pero no está relacionado con los naturales enteros irracionales, que son los irracionales, ¿no es cierto? Los irracionales, como por como por ejemplo raíz de 2, ¿no es cierto? O por ejemplo pi, ¿no es cierto? Que serían números que sabemos que pi es 3,14, 15, 9, bla, 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 que son infinitos, es decir, que no tienen ni un orden numérico para decir que, ¿no es cierto?, que pi como, no sé, 3,14 así, que sería 14, 14, que es repetitivo infinitamente, ¿no es cierto? Y lo podemos abreviar con eso, ¿no es cierto? Que también lo vamos a ver en este curso, ¿no es cierto? Y ahora pasando a otro tema, hay que diferenciar bien
entre el concepto de distancia y posición. ¿No es cierto? A donde la distancia es el espacio entre dos cuerpos. ¿No es cierto? Entre dos cuerpos. Es decir, por ejemplo, la distancia entre, no sé, entre Pedro y Francisco, por ejemplo, son de 3 metros. Y la distancia de Francisco hacia, hacia Ramón son de 7 metros. Por ende, sacando esta conclusión, la distancia entre Pedro y, y Ramón, ¿no es cierto? Es una distancia de 10 metros, ¿no es cierto? Y siempre la distancia va a ser un número positivo, es decir, que va a ser mayor que 0. Si es menor que 0, entonces no se considera como distancia, ¿no es cierto? Ya. En cambio, con la posición, es la manera de colocar a un cuerpo, es colocar un cuerpo, ¿no es cierto?, en el espacio. ¿No es cierto? ¿A dónde? ¿A dónde? Y esto es lo que se diferencia entre la distancia, ¿no es cierto? Que la posición tiene un sentido, ojo, sentido. Es decir, por ejemplo, el mismo caso anterior, ¿no es cierto? Tenemos a Pedro, a Francisco y a Ramón, ¿no es cierto? Dijimos que Pedro y Francisco estaban a una distancia de 3 metros, ¿no es cierto? Y Francisco a Ramón tienen una distancia de 7 metros, ¿no es cierto? Ahora, tenemos que considerar quién es el que está en la posición 0, es decir, para saber quién está en la posición 0 tenemos que definir eh, el 0, ¿no es cierto? Por ejemplo, Francisco está, por ejemplo, Francisco tiene a su derecha, ¿no es cierto?, a Pedro, por ejemplo, ¿no es cierto? A Pedro, ¿no es cierto? Entonces, Francisco tiene a su derecha a Pedro, ¿no es cierto? A una distancia de menos 3 metros. ¿Por qué? Porque según con la recta numérica, ¿no es cierto?, que lo dijimos, tenemos que tomar como nuestro cero, ¿no es cierto?, a Francisco, ¿no es cierto? Así que hacemos nuestra recta donde el 0 va a ser Francisco, ¿no es cierto? Y aquí menos 1
menos 2 y menos 3. Y aquí está Pedro, ¿no es cierto? Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí está Ramón, ¿no es cierto? Todo esto en la unidad de metros. Menos 1 metro, menos 2 metros, ¿no es cierto? La posición 0 lo vamos a considerar a Francisco, ¿no es cierto? Entonces, según esto, si tomamos como Francisco como referencia en nuestra posición 0, eh, Ramón, ¿no es cierto? Ramón está a una distancia de Pedro, ¿no es cierto? Que sería, espera, déjenme moverme, de 7 metros, ¿no es cierto? 7 metros, ¿no es cierto? Que sería la distancia entre Ramón y Francisco menos la distancia que hay entre Francisco y Pedro, es decir, menos 3. Entonces, según esto, o sea, según esta recta numérica, Ramón tiene una distancia a Pedro de 10 metros. Pero ustedes me dirán, ¿cómo llegué a el 10? ¿No es cierto? Bueno, es fácil. Hay que recordar hay que recordar la multiplicación de la regla, ¿no es cierto? Voy a hacer una tabla aquí, a donde aquí tengo mi primer número positivo, ¿no es cierto? O sea, el positivo y positivo, ¿no es cierto? Y negativo y negativo. Esta tabla es súper importante que se las aprendan para lograr, para no equivocarse en ejercicios más completos. Aquí está multiplicando, es decir, es 7 menos 1 que está multiplicando el menos 3. Entonces, según esto, entonces aquí hay que multiplicar los signos. Es decir, por ejemplo, eh, entonces, dos números positivos. Por ejemplo, el 2, vamos a tomar el primer número 2 por 3, ¿no es cierto? Eso es 6. Esto es positivo por positivo, que eso es un número positivo. Así que esto es más. Es como dos personas sanas, ¿no es cierto? Voy a borrar esto. Como dos personas sanas. Estas dos personas sanas, ¿no es cierto? Tienen un hijo, ¿no es cierto? Supongamos, ¿no es cierto? A donde también es sana, ¿no es cierto? A donde, si juntamos esta persona positiva con esta persona negativa, es como una relación, ¿no es cierto? Dos personas que trabajan en esa relación va a ser útil, ¿no es cierto? Entonces, si juntamos a esta primera persona positiva que trabaja en la relación, pero juntamos con esta persona que no trabaja mucho como debería trabajar, entonces la relación va a ser negativa, ¿no es cierto? Por ejemplo, 2 por menos 3, ¿no es cierto? Eso sería menos 6, ¿no es cierto? Relación buena por relación mala, eso es relación mala. ¿No es cierto? Igual vamos a darle números aquí. 1 y 2. 1 y 2. Y 2. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces, el 1 con el 1 es positivo. El 2 con el 1, ¿no es cierto? Es negativo. Esto es lo mismo que el 2 con el 1 con el 2. Es lo mismo. Así que es negativo. Ahora viene esto, aquí. El 2 con el 2. Que vendría siendo el eh, este caso en específico. Aquí. Uy, 7 por menos 3. Eso es menos 10.
Eso es 10. Así que entonces es como dos personas que no trabajan lo suficiente, pero mantienen una relación. ¿Por qué? Porque ambos dan lo mismo para que la otra persona reciba lo mismo. Entonces es positivo. Por ejemplo, eh, el menos 2 por menos 3 es igual a un 6. ¿Por qué? Porque negativo por negativo es positivo. Bueno, aquí sucede algo similar, ¿no es cierto? Entonces, desglosemos todo esto, ¿no es cierto? Olvidemos de esto, de esta relación, ¿no es cierto? Entonces, es, es 7 menos 3. ¿No es cierto? Esa es nuestra expresión, ¿no es cierto? ¿Dónde? Bueno, el 7 lo dejamos ahí. Más, ¿no es cierto? Más, ¿por qué? Ya lo verán. Menos 1 por menos 3. Y como lo hemos visto en la tabla, ¿no es cierto? Aquí específicamente, menos por menos es más. Así que es 7 más 3. Y como lo vimos en la tabla, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? A donde más y más son más, ¿no es cierto? Entonces se conserva el signo, entonces 7 más 3, que eso finalmente son 10 metros, ¿no es cierto? Entonces, si nos preguntan en la prueba con esto, ¿cuál es la distancia entre Pedro y Ramón? Entendiendo que Francisco es el origen, ¿no es cierto? Entonces contestaremos como lo hicimos aquí abajo, ¿no es cierto? Donde sería la distancia de 10 metros, ¿no es cierto? Recordar que la distancia siempre va a ser positiva, nunca negativa. Pero la posición tiene que ver con orientación, es decir, si está a la derecha o a la izquierda, ¿no es cierto? Bueno, un tema relacionado con esto, ya como decía, hay un tema que también es importante ver, que es el valor absoluto, que es un número entero que representa la distancia entre un punto y el cero. Es decir, por ejemplo, tenemos nuestra recta, ¿no es cierto? Aquí está el cero y aquí está, por ejemplo, el menos 10. Por ejemplo, ahí menos 1, bla, 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 bla. Y aquí está el 10, ¿no es cierto? Así que el valor absoluto sería un número entero, ¿no es cierto? Ah, entero, que es la distancia. Como ya lo hemos visto, la distancia sería un número positivo. Y nos están pidiendo la distancia de entre el menos 10 y el 0, ¿no es cierto? Entonces, la, la forma de eliminar este signo negativo, ¿no es cierto? Sería así, ahí, que sería el número entero, ¿no es cierto? Y lo convertimos en en un número natural. Es decir, por ejemplo, el menos 10. Y ahí, el menos 10 sería un 10. ¿Por qué? Porque pasamos de un número entero a uno natural.
Es decir, este natural, este entero lo pasamos a un número natural. ¿Se entiende? Y por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? 10, menos 10 está ahí. Y por ejemplo, y aquí el 10, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta, posiblemente en la pregunta de una pregunta de la prueba, ¿no es cierto? Que nos pueden decir, ¿no es cierto? Es cuál valor está más cerca del cero, el menos 10 o el 10, ¿no es cierto? Para eso utilizamos lo mismo, esta misma fórmula, que sería menos 10 es lo mismo que 10, o sea, el valor absoluto de 10, ¿no es cierto? Y como vimos aquí, menos 10 es 10, como valor absoluto, ¿no es cierto? Así que es 10, y si aquí es un valor positivo, así que se mantiene el valor positivo, así que es de 10. Y entonces la pregunta posiblemente diga, sería A, tiene, el menos 10 está más cerca que el cero, B, 10 está más cerca del cero, C, ninguna de las anteriores, D, ambos están igual de cerca, o E, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es entonces la correcta sería la letra D? ¿Por qué? Porque ambos están a la misma distancia. ¿Se entiende? Bueno, vamos con otro ejemplo que viene igual que este. Algo importante que se debe saber, ¿no es cierto? Que el valor absoluto, ¿no es cierto? Es siempre un número, un número, ¿no es cierto? Un número eh, ¿no es cierto? Que es positivo o igual a cero, ¿no es cierto? Es decir, tomamos el cero, puede ser el cero, el uno, el 2, el 3, ahí, y hasta el infinito positivo, ¿no es cierto? Bueno, el orden y comparación de los números enteros, bueno, se ordenan y se comparan los enteros a donde podemos utilizar una recta numérica. Siempre un número está ubicado a la derecha, es mayor que otro. Esto quiere decir, ¿no es cierto? Que un número A va a ser siempre menor que un número B, ¿no es cierto? Claro, si está a la derecha en relación a la tabla, a la recta numérica, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Por ejemplo, A es, por ejemplo, 25 y B es 50, ¿no es cierto? Entonces esto es bueno, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si, ¿no es cierto? Si A, ¿no es cierto? Aquí sería A y aquí B, ¿no es cierto? A donde B es 30 y A es, no sé, un ejemplo, ¿no es cierto? 40, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué pasa? Bueno, los números las letras se invierten, ¿no es cierto? A donde sería B, sería menor que A, ¿no es cierto? ¿No es cierto que sería menor que A? Porque A vale 40. Es decir, yo prefiero 40 manzanas, por ejemplo, a que 30 manzanas. Ahí va por la lógica esto. Hasta acá ha llegado el video. Espero que le hayan gustado, que le den un like, comentario, que lo apoyen, que se suscriban, que comenten y que activen la campanita para no perderse ningún otro
video y nos vemos para el próximo video en este canal. Adiós.